Eso es botar la plata que los Estados Unidos nos estaba dando a nosotros a la basura, porque los Estados Unidos no nos estaba regalando la plata, que es lo que el presidente Petro no ha entendido. Estábamos hablando de la corresponsabilidad. Ustedes tienen que aportar y nosotros seguimos en nuestra lucha. Y eso no lo ha hecho el presidente Petro. No, y voy a ese punto que es fundamental. Lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, el presidente colombiano anoche en Consejo de Ministros, dice que a él no le importa la ayuda de Estados Unidos y la calificó de limosna. Dijo que eso era una limosna. Y en ese desafío, como siempre, tan evidente a las condiciones de Estados Unidos para que sea revocada la desertificación, pero lo que dice es que se acababa la obligación y la presión para la sustitución forzada de cultivos ilícitos, que ya se quedaba sin presión y Colombia sin presión para acabar con los cultivos ilícitos. Recordemos que el presupuesto de ayuda de Estados Unidos para Colombia en el año 2024 estuvo por el orden de los 450 millones de dólares, 50 millones de dólares menos que en 2023, y se ha ido desgastando, se ha ido bajando. No es que sea un berraco error 450 millones de dólares cuando es $1 billón que se pierde en una subida de la tasa de interés de la deuda externa. O sea, en un segundo se pierde eso. Y no va para el gobierno, va para ellos mismos. Estados Unidos deja de obligarnos y deja de presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada. Ojo, se acabó eso. No más policías muertos. Ya veremos cómo lo hacemos. Se acaba la dependencia del ejército de Colombia y sus fuerzas militares del armamento de los Estados Unidos. No más ni monas ni regalos. Entonces uno lo que se pregunta es, esta ayuda son 400 millones de dólares en limosna, expresidente Andrés Pastrana. Yo lo tenía, como le dije claro, con eso eran 750 y nos los dejamos reducir, pero bueno, ese es otro tema. Pero aquí lo que yo le pregunto es, hoy presidente Petro, los pobres de Colombia van a ser los que van a pagar el tema de la lucha contra el narcotráfico. Porque resulta que cuando yo era presidente iba a las zonas más pobres del país, cuando iba a visitar a quienes estaban sembrando la coca, ellos me decían, presidente, ¿por qué tenemos que invertir plata nuestra de los pobres en Colombia? Invertir para educación, para que nos construyan escuelas, centros de salud, viviendas rurales. ¿Por qué lo tenemos que invertir para que la droga no llegue a Estados Unidos? Y por eso es que yo le decía a los americanos, ustedes tienen que aportar. Ahora resulta que todos esos recursos que debían ir para educación, para la salud, para que los colombianos tengan medicinas, que no sufran como están sufriendo hoy, que tengan vivienda de interés social que no tienen hoy, que los estudiantes tengan cupos, toda esa platica que iba para estas obras va a tener que dedicarse a la lucha contra el narcotráfico. Porque aquí lo que estamos viendo es, lo que quiere el presidente Petro con lo que él denomina la paz total es el absoluto fortalecimiento de los grupos criminales, del narcotráfico, de la guerrilla. Eso parece ser que es lo que está pasando, Claudia. Eso es lo que está pasando en este momento y no entendemos por qué no hay una reacción de nuestras fuerzas militares. Hoy oía yo al comandante de las fuerzas militares en otra entrevista, no se daba ni por enterado que se le viene un tsunami. Él dice que tenemos acuerdos con Jamaica y con Brasil y con Perú y con Ecuador, pero es que resulta que no vamos a tener con qué nosotros defendernos ni siquiera en Colombia, porque no va a haber equipo para las Fuerzas Armadas y de Policía para brindarle la seguridad a los colombianos por esta política del presidente Petro. Sí, hay un tema muy importante que es esa primera reducción de los 700 millones a más o menos 500 millones de dólares. Pero es que yo recuerdo muy bien ese momento en el que pasa eso, y es que Colombia ya había reducido los cultivos de hoja de coca a mínimos históricos también. Recordemos, como usted muy bien lo decía, que usted lo bajó de 180 a 90, que fue impresionante, porque obviamente iba en subida, o sea, usted detuvo y bajó. Luego, Uribe terminó de bajar hasta 40.000 hectáreas. Y comienzan los demás países que se les subían los cultivos ilícitos a pedir el Plan Colombia como... A mí me lo dijo en la entrevista Alan García, el expresidente, pero estamos pidiendo este Plan Colombia. Entonces empezaron el Plan Mérida, el Plan Colombia, los planes, porque Estados Unidos argumentaba que ya se había controlado.
Eso se puede discutir, pero recuerdo pues en ese momento cómo sucedió esto. Ahora, lo que se ha perdido, que quiero recordar, de 450 millones de dólares en un año, en el 2023, con Gustavo Petro a la cabeza, se perdieron 50 millones de dólares, es decir, se ha ido reduciendo otra vez, pero el tema es que va para arriba. Todo el tema de los cultivos ilícitos, desde Juan Manuel Santos y su acuerdo con las FARC, para arriba, hasta llegar a esa cifra que es miedosa. Es que 300.000 hectáreas de coca significa cuántas poblaciones sometidas a las organizaciones criminales que cuidan precisamente estos cultivos para su negocio y para sus tráficos. Ahora, lo bueno también de esta situación, y veamos lo bueno, es que Colombia no va a perder la ayuda de Estados Unidos de inmediato, ni total, porque Washington concedió un waiver, y atención a esto, no por Petro, porque realmente esta desertificación es un castigo directo al presidente Gustavo Petro. Es una exención que evita sanciones económicas por ahora, no hay sanciones. Y la cooperación antidrogas va a continuar sujeta a resultados concretos, lo dice por parte del gobierno de Colombia. Estados Unidos requiere acciones más agresivas, entre ellas en la erradicación de cultivos de hoja de coca, reducción de producción y tráfico de cocaína. Miremos lo que dijo el Departamento de Estado a propósito. Consideraré cambiar esta designación si el gobierno de Colombia toma medidas más enérgicas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína, entre otras cosas mediante una mejor cooperación con los Estados Unidos para llevar ante la justicia a los líderes de organizaciones delictivas colombianas. Expresidente Andrés Pastrana, el gobierno de Estados Unidos intenta decir que esto no es, o no lo intenta, lo dice en ese muy claro documento del Departamento de Estado. Esto no es un tema en contra ni del ejército, ni de la policía, ni de las instituciones colombianas. Es un tema personal del presidente Gustavo Petro por su actitud y por su falta de cooperación. Es decir, ¿usted cree que eso quedó claro, expresidente Pastrana? Yo creo que sí, por una razón, Claudia. Precisamente porque no hay sanciones para Colombia económicas. Aquí lo que le están diciendo, no hay una decisión política para combatir la droga, pero eso ya lo sabíamos. Yo por eso dije esta mañana que antes de que los Estados Unidos desertificara a Petro, nosotros los colombianos, Claudia, ya lo habíamos desertificado. Porque es que se nos olvida de dónde viene Petro. Esto es parte del Pacto de la Picota. El propio hijo del presidente Nicolás Petro ha dicho que recursos del narcotráfico entraron a la campaña de su padre, el propio hijo. Juan Fernando, su hermano, fue a la Picota a hablar con los narcos, se recibió dinero de los narcos y el propio hermano del presidente dice que le aportaron 1,5 millones de votos los narcotraficantes, y qué curioso que ese 1,5 millones de votos fue con los cuales ganó el presidente Petro. Entonces ahí hay una duda muy grande y el país tiene que saber si esto es parte del Pacto de la Picota, y por eso yo llamo la atención a nuestras fuerzas militares y a Colombia entera, de que ojo, que aquí lo que el presidente Petro está haciendo es desmantelando nuestra fuerza pública y nadie está diciendo nada. Aquí no va a haber gasolina, no va a haber mantenimiento de los helicópteros, no vamos a tener tiros, ni los radares van a funcionar, y esto va a ser el paraíso, ahí sí de verdad, para los narcotraficantes y para la guerrilla. ¿Por qué? Porque el gobierno tomó esa decisión. ¿Y qué es lo que le está diciendo Trump? Es un gobierno que no tiene precisamente esa voluntad política de luchar contra el narcotráfico. Vamos a esperar 10 meses. Sí. Vamos a entrar a hacer el recuento. 2023, el apoyo económico a Colombia.